Mi abuelo tiene 95 años y no le queda mucho tiempo en este mundo. No hay nada más que un lío de tubos y cables para atarlo aquí con nosotros. Le resulta difícil hablar, pero cada susurro áspero tiene un peso severo que no puede ser interrumpido. Sin embargo, mi familia no habla de cosas como la muerte. Así que cada vez que lo visitamos, solemos pasar la mayor parte del tiempo sentados en silencio. Qué rápido se ha ido la semana, ¿eh? Mi papá podría decir. Gruñiría el abuelo. Luego silencio de nuevo. La pequeña charla parece casi una falta de respeto a la gravedad de la situación, pero nadie quiere ser el primero en decir el adiós irrevocable. Cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte, mi papá comienza a jugar con su teléfono o saca algún libro hasta que uno de nosotros tiene una excusa para irse. Así fue ayer, cuando mi padre murmuró algo sobre una cita con el dentista y se apresuró a salir por la puerta casi tan pronto como llegamos. Sin embargo, ¿te quedarás, no?, preguntó mi abuelo cuando estábamos solos en la habitación. ¿Escucharás el último secreto de un anciano? Eso fue todo. Entonces me di cuenta que el final del camino para él estaba a la vista. ¿Quieres que llame a mi papá?, yo pregunté. El abuelo negó con la cabeza hasta donde los tubos de oxígeno le permitieron girar. Preferiría que no lo hicieras. Ya conocía parte de la historia que me contó. Comenzó cuando mi abuelo tenía 20 años y vivía en la Alemania nazi. Él había estado trabajando en los forzados campos de una granja, pero logró sacar de contrabando a mi madre y a mi padre, escondidos en un cargamento de granos. Lo habían capturado casi de inmediato y enviado al campo de concentración de Buchenwald, donde soportó los 2 años siguientes hasta que fue liberado por las fuerzas aliadas. No tienes que decirme lo que pasó allí si no quieres, le dije. No estaba seguro de querer escuchar los horribles detalles. Sin embargo, estaba inusualmente animado y persistente. Prometió que era algo que necesitaba ser dicho. No habría sobrevivido a la terrible experiencia si no hubiera sido por un amigo que conoció allí, uno de los oficiales nazi. Un líder del escuadrón alemán se habría interesado especialmente en él debido a su sorprendente similitud en edad y apariencia. Los dos se sentaban a ambos lados de una cerca de alambre de púa e intercambiaban historias sobre su infancia. Mi abuelo hablaba de mi abuela y de lo hermosa que era, y de cómo no se rendiría hasta encontrarla de nuevo. El oficial nazi había pasado directamente del grupo juvenil de Hitler al ejército y nunca había tenido intimidad con una mujer. Se sintió cautivado por las historias de romance de mi abuelo y los dos se hicieron amigos cercanos a pesar de las circunstancias. El oficial libró 2 veces a mi abuelo de las asignaciones de trabajo que significaban una muerte segura, y a menudo deslizaba raciones de comida adicionales a través de la cerca, que mi abuelo luego distribuía a los otros prisioneros. No fue una buena vida, pero fue la vida, dijo mi abuelo. Las cosas cambiaron cuando la guerra comenzó a llegar a su fin. Los oficiales nazis se volvieron cada vez más paranoicos y desesperados a medida de que las fuerzas aliadas entraban.
Se convirtió en una práctica común que los oficiales de menor rango fueran considerados chivos expiatorios cuando no se cumplían las órdenes de trabajos imposibles. Además de eso, el rumor de que un líder estaba protegiendo a mi abuelo lo puso en una situación desesperada con sus propios oficiales. Enfrentado entre proteger a mi abuelo y su propio pellejo, el oficial firmó la orden para que mi abuelo fuera enviado a una fábrica de armamento cercana. 18 horas diarias de trabajo, muy pocas raciones de comida, sin atención médica. La fábrica bien podría haber sido una sentencia de muerte. La tasa de supervivencia a los 3 meses fue inferior al 50%. En nombre del amor, mi abuelo suplicó que lo dejara sobrevivir para encontrarla de nuevo. Ella lo estaba esperando en Estados Unidos. El oficial se movió, pero su decisión fue definitiva. Su único compromiso fue registrar la dirección de donde fue y enviarle una carta para informarle lo que le sucedió. Entonces, ¿cómo sobreviviste?, yo pregunté. ¿Cambió de opinión? ¿Fuiste rescatado de la fábrica? Protegido de lo peor del campo de concentración, la transición a la fábrica resultó demasiado difícil para el joven agricultor, y no duró ni la primera semana. ¿Qué quieres decir con no duró? ¿Cómo saliste? El esfuerzo de la larga historia estaba pasando factura a mi abuelo. Tosió y jadeó, luchando por respirar durante varios segundos, antes de aclararse la garganta por última vez. El 11 de abril de 1945 se liberó el campo de Buchenwald. Muchos de los nazis ya habían abandonado su posición y habían huido al país. Otros decidieron encerrarse en el interior y haciéndose pasar por prisioneros para que las fuerzas aliadas tuvieran piedad de ellos. Esto resultó especialmente conveniente para quienes habían tomado el tiempo de conocer a los presos y podían asumir sus identidades. Cuando el oficial de la SS dio la información y la dirección de su amor perdido, se le permitió abordar el primer barco y el transporte de regreso a Estados Unidos para unirse con ella. Los engranajes de mi cabeza estaban girando y luego se detuvo. Tu abuela sospechaba al principio cuando la conocí, pero aceptó que la guerra me había cambiado. Además, sabía tanta historia sobre ella que no podía negar nuestra historia compartida. Crié a su hijo como si fuera el mío y viví la vida que soñó todas las noches hasta su muerte. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría si lo supiera? Entonces no tenía respuesta para él y no tuve otra oportunidad. Murió mientras dormía esa noche, después de una larga vida, que no había sido la suya.